Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Saludos Honduras. En las vísperas de las elecciones internas y primarias de 3 instituciones políticas en el país, abrimos este espacio para seguir escuchando las propuestas y conocer la personalidad de quienes las impulsan. Tengo el honor de recibir en el estudio al aspirante a alcalde de Tegucigalpa por el movimiento Recuperar Honduras del Partido Liberal, el abogado Eduardo Martel. Bienvenido al programa, señor Martel. Qué gusto saludarlo, Darío, un placer, buenas noches al pueblo hondureño. Importante tener estos espacios para brindar nuestra visión de lo que queremos hacer al pueblo capitalino. ¿Me permite que durante conversemos mi mano libremente se deslice sobre este lienzo a ver qué resulta? Por supuesto, un honor. ¿Quiere establecer alguna condición ahora? Ninguna. Dígalo ahora o calle para siempre, porque después ya cuando entra la tinta aquí no habrá manera, ni con recursos de inconstitucionalidad se pueden hacer cambios. Confío en su talento. Aténgase a las consecuencias, entonces. Perfecto, con todo gusto. Queda clarito. Clarito, callamos Después para no, siempre. Después no hay impugnaciones. Ni recursos. De ningún tipo. Voy a elaborar una caricatura aquí de nuestro invitado que ha sido tan gentil de aceptar nuestra invitación para venir aquí a plantear sus planes, sus propuestas. De eso se trata la política de hoy en día y de eso se tratan espacios como este, en donde exigimos ideas, contenidos para que cambie la política y para que cambie el país, por supuesto. ¿Por qué quiere ser alcalde usted? Para transformar nuestra vida. Yo soy un capitalino más. Nací en la Tegucigalpa y Comayagüela de antaño, donde se podía vivir con mayor felicidad, con mayor tranquilidad. No tan de antaño, creo yo. Bueno, hace ya más de 40 años, ¿verdad? Ya. Pero se vivía mejor hace 20, 25 años en nuestra capital, Darío. Y yo lo que siento hoy es una ciudad y una población convulsa, una sociedad sin esperanza, sin expectativas, una sociedad que vive con tensión, con inseguridades, con frustraciones. Y hemos asumido este reto. Nos toca luchar desde la trinchera de la alcaldía para transformar a la vida de más de 1.2 millones de habitantes. ¿Por qué se deterioró la vida de los capitalinos? Por el mismo deterioro del sistema político, de la clase política. La corrupción ha imperado y ha campeado por doquier, Darío, y eso nos tiene sumidos ya no en el despeñadero, sino que ya estamos al fondo prácticamente. Hay más desempleo, hay más desigualdad, hay más falta de oportunidades, hay menos condiciones de vida para desarrollarse. Y necesitamos cambiarlo. Y lo primero que tenemos que tener claro, Darío y pueblo hondureño, es que mientras no combatamos la corrupción, mientras no sea eficiente el uso de los recursos, muy difícilmente podremos salir adelante. ¿Qué sobrevive aún de la bella Tegucigalpa de antes? Pues yo creo que su gente, ¿no? Poco más. Estéticamente, el paisaje de Tegucigalpa y Comayagüela se ha deteriorado. Hoy es una ciudad con mucha sociedad, una ciudad sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de planificación, creciendo a la zumba marumba, barrios totalmente viviendo en condiciones infrahumanas. Se lo digo que me ha tocado visitarlo, pero eso es lo que tenemos. Estos son los alcaldes que hemos tenido, ¿no? ¿Está consciente de lo complejo que es ese cargo? Terriblemente complejo. Sobre todo por lo que se ha estructurado en torno a la alcaldía. La alcaldía ha sido el feudo del Partido Nacional desde hace 30 años. Y han construido una maraña de clientelismo político muy complicada. La situación financiera es complicada y hay también un gancho siempre de la alcaldía. El que llega quiere ser presidente, Darío. Y entonces desde el primer día se olvida de poner en práctica y ejecutar como un alcalde y está pensando en política. Lo hemos visto con los últimos 4, 5, 6 alcaldes. Es complejo, pero hay que tomar el toro por los cuernos. ¿Está preparado usted? Estoy preparado y tengo un gran equipo. Esto no es una lucha de Eduardo Martel luchando como un llanero solitario. Esto es un gran equipo que hemos conformado. Tenemos personas especialistas en temas de agua, en temas de urbanística, en temas de elevar la condición social, en temas de cooperativismo y economía social. Se trata de eso, de conformar a los mejores. Estoy de acuerdo en el poder de un equipo,
Pero usted me ha dicho en la primera parte de su respuesta que está preparado. ¿Cómo se ha preparado? Primero, a lo largo de los últimos años hemos tenido lo que se requiere fundamentalmente en la política, sobre todo en nuestros países, Darío, conciencia social. Yo creo que el político que no tiene conciencia social, que no sufre cuando ve las necesidades del prójimo, ese no tiene nada que hacer en la política. Hemos conocido la realidad, nos hemos mantenido siempre vigilantes, al tanto de la realidad que vive nuestra población. Hemos luchado desde distintas trincheras. Y hoy por hoy le digo, el alcalde que asuma necesita firmeza, necesita templanza, necesita enfrentar intereses oscuros que van a hacer lo imposible porque las cosas sigan como están. Y creo que lo hemos demostrado a lo largo de los últimos años, lo que queremos hacer y lo que estamos dispuestos a resistir. ¿Cuáles son sus valores? Los valores de la ética, de la moral, del liberalismo, del patriotismo, lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres. Yo veo ahora una sociedad en donde esos valores se han ido perdiendo. Yo recuerdo las reprimendas de nuestros padres, Darío, y estoy seguro que a usted le tocaba y a Gustavo también le tocaba aguantar esas reprimendas, esa firmeza, el respeto a un profesor, el respeto a los mayores. Hoy se ha ido perdiendo eso y creo que los valores, los principios deben de tratar de fortalecerse nuevamente. Estoy de acuerdo con eso. ¿Qué necesita Tegucigalpa? Combatir la corrupción, poner en marcha una serie de proyectos urgentes para transformar lo que hoy estamos viviendo, y le menciono dos proyectos que tenemos claramente definidos. El problema del acceso al agua potable, es un drama humano lo que vive Tegucigalpa, y el sistema de transporte público que no existe en nuestra capital. Y a partir de ahí desarrollar una serie de proyectos que enriquezcan, Darío, la calidad social. No hay guarderías infantiles, las madres no pueden trabajar o tienen que dejar abandonados a sus hijos, los jóvenes no tienen alternativas de formación vocacional, de espacios de ocio, de canchas deportivas. Lo que se requiere, insisto, es poner en marcha un plan que deba de transformar el rumbo que lleva nuestra capital, enfocándose fundamentalmente hacia la inversión social. La primera expresión suya fue combatir la corrupción. ¿De qué dimensiones es la corrupción en la comuna? Es un monstruo. Es similar a lo que observamos en el gobierno central, y con un agravante, Darío. El actual alcalde de la capital reconoció la comisión de un delito cuando dijo que él se transfería fondos públicos a sus cuentas personales porque así lo administraba. Yo se lo digo con todo respeto, en cualquier país donde exista Estado de Derecho mínimamente ya hubiese sido procesado. Y por eso hemos planteado, y esa es nuestra primera propuesta, la creación de la Oficina Municipal Anticorrupción, para que haya conocimiento de la ciudadanía en qué se están utilizando los fondos, saber si hoy se compró en tiempo real, se compró un bote de agua, una cartulina o se contrató un proyecto millonario. Tenemos que combatirla y tiene que haber acompañamiento y veeduría ciudadana. ¿Usted cree que los últimos alcaldes de Tegucigalpa han estado en las sombras de la corrupción? Ahí está el Trans 450. Yo no lo creo, estoy convencido de ello. Que me digan dónde está el 450, el Trans 450 que fue inaugurado por el señor Ricardo Álvarez y que nunca llegaron y que nunca se puso en marcha y que nunca se instaló. Hay tanta dimensión de lo que se ha hecho en los últimos años, Darío, el tema de las obras de infraestructura que tantos dudas y tantos señalamientos genera, y ahí están muchas investigaciones que inició la Maxi, que estaban en marcha y que luego fueron detenidas. No me cabe la menor duda de que hay una gran corrupción en la comuna capitalina, y por eso nosotros con toda claridad lo decimos. Otra de las primeras decisiones, auditoría forense internacional para que nos digan cómo están las finanzas de la alcaldía. ¿Esa es una corrupción sistémica? ¿Es una corrupción instalada dentro de la institución? Absolutamente, y con la venia de las cabezas. Le voy a contar una anécdota. El odontólogo de mi hija fue a reclamar porque le cobraban 2 veces el tren de aseo. Y detectó al funcionario que efectivamente había un error, pero le dijo, igual lo tiene que pagar. Pero si hay un error, ¿cómo lo tengo que pagar? O contrate un abogado para que haga el reclamo
y ahí está el abogado y cobra 8.000 lempiras. Es decir, la corrupción se ha enmarañado de tal manera, no hay gobierno electrónico, no hay simplificación administrativa, porque justamente es una maraña para que la coima llegue, para que el soborno llegue, para que llegue las dádivas a cambio de una gestión institucional. Está prácticamente bendecida desde las cúpulas que dirigen la alcaldía. ¿Cómo se combate ese cáncer? Portales de transparencia, pero en tiempo real, no maquillados como sucede actualmente. Oficina Municipal Anticorrupción, para que en tiempo real, igualmente desde su celular, usted pueda saber qué se está comprando. Procesos de concurso, de licitación, con el acompañamiento de veedurías ciudadanas. Hay que meter a la ciudadanía en la verificación del uso de los recursos. De lo contrario, va a seguir campeando la corrupción. ¿Cuál es su plan frente a la falta de agua? Lo tenemos claramente definido y le quiero anunciar que mi principal asesor en esa materia es el ingeniero Moncada Gros, el último que hizo represas en la capital. Es el proyecto más barato y el más rápido de ejecución, 24 meses una vez que se inicia, un proyecto de aproximadamente $200 millones, que implica bombear agua de la represa del río Nacaome hasta la zona de Ojojona, Santa Ana y de ahí por gravedad hasta nuestras represas. Eso nos permitiría incorporar aproximadamente 2 metros cúbicos por segundo. Le doy una referencia. La Concepción nos permite en su época de invierno suministrarle a los capitalinos 1.5 metros cúbicos por segundo. Esta nos permitiría 2 metros cúbicos adicionales y solamente se utilizaría en época de escasez. Es la más rápida, Darío, es la más barata. La otra que están planteando actualmente, la del Río del Hombre, esa se construye, si no hay atraso, en 5 años y tiene un costo aproximado de $360 millones, al que hay que agregarle la red de distribución desde Cerro Grande. Así que muy claramente hay otras medidas, Darío, hay que impulsar un proyecto para que la gente tenga estos famosos bidones para captar agua, porque hay que entender que es un bien escaso, hay que reducir las pérdidas. El consumo promedio de una casa en Bogotá es de 12 metros cúbicos al mes, en Tegucigalpa es de 30 metros cúbicos, hay fugas en las casas, quiere decir que estamos perdiendo más del 50% de nuestro vital líquido, así que una serie de medidas, pero fundamentalmente el proyecto macro es el que le acabo de definir. ¿Cuál es el modelo más exitoso para el manejo de agua en una ciudad como esta? ¿Qué institución debe manejarlo? Debe de haber una institución municipal, pero con la suficiente autonomía y estabilidad de sus funcionarios para que cumpla con el rol eficiente. Debe de ser municipal, y yo lo quiero denunciar hoy. Ya hay un plan de privatizar el servicio, de tercerizar el manejo del agua. Eso no ha representado eficiencia en el pasado cuando se ha realizado en nuestro país y ha encarecido el producto. No lo resuelve. Hay que eficientarlo, Darío, hay que combatir la corrupción, hay que preparar a personal, hay que darle la estabilidad al personal. Yo lamento que hoy por hoy la alcaldía que está asumiendo el control del agua esté despidiendo a los funcionarios, muchos altamente cualificados del SANA, por simple visión política partidista. ¿De cuánto es el presupuesto de la Municipalidad de Tegucigalpa, señor Martel? Alrededor de $5.000 millones, de $5.000 millones de lempiras para 4.000 empleados. ¿Esa proporción es la adecuada para la administración en los tiempos modernos? Creo que hay un personal supernumerario vinculado al activismo político. 4.000 empleados es demasiado para manejar una alcaldía. Creo que con la mitad tranquilamente se pudiese eficientar. Aunque nosotros tenemos una visión y lo podemos ir desarrollando en este programa, Darío, de impulsar guarderías infantiles y no contratar más personas, sino del mismo recurso humano redestinarlo a esas funciones. Pero 5.000 millones de lempiras, 4.000 empleos, se pueden hacer muchísimas más cosas. Estas son las propuestas del aspirante alcalde de Tegucigalpa, don Eduardo Martel, que visita hoy el estudio en el programa Vanegas, que vamos a detener un minuto para la publicidad. ¿Cuál es la orientación que hoy por hoy tiene esa masa de recursos del presupuesto de la Municipalidad de Tegucigalpa? Campaña política, básicamente. No hay eficiencia,
no hay un funcionario. Perdone, ¿en campaña política se usa ese dinero? Básicamente, gran parte de las actividades que hace el personal de la alcaldía capitalina es en campañas políticas, es en activismo político, es en lo que estamos viendo en estas últimas semanas, en proselitismo. Esa es la realidad. Y como no hay mecanismos de control eficientes, pues los alcaldes se convierten en reyesuelos de la municipalidad y hacen lo que quieren. Pero fundamentalmente tiene un fin eminentemente político. Dígame qué problema se ha resuelto de la capital. Ni el tráfico, ni la vivienda, ni el agua, ni la seguridad, ni el esparcimiento, ni el empleo. No hay absolutamente ninguna área que se haya eficientado. Se ha utilizado la alcaldía como trampolín político y ahí están los últimos alcaldes que la han utilizado para ello. ¿Cuál es la orientación que debería tener ese presupuesto? Elevar la calidad de vida de los capitalinos. Y yo tengo una frase, Darío, es: volvamos a ser felices. Yo insisto, hace 20, 25 años, cuando nos tocaba andar ahí en la calle con nuestros amigos, jugando en la colonia, vivíamos mucho más tranquilos, mucho más felices. Tenemos que llevar la inversión a los barrios. Hay 1.200 barrios y colonias en nuestra capital, en donde hay unas necesidades enormes de infraestructura básica, y cuando hablo básica estoy hablando de aceras, estoy hablando de cunetas, estoy hablando de gradas, estoy hablando de parques, estoy hablando de áreas para jugar un deporte, canchas deportivas. Hoy por hoy los jóvenes tienen que pagar hasta 900 lempiras la hora por ir a jugar una cancha y no trabajan y no tienen dinero. Tenemos que primero elevar y dignificar la vida de los capitalinos. Segundo, invertir en las necesidades básicas que van a permitir elevar ese nivel de vida y sobre todo, Darío, incorporar un dinamismo económico que hoy por hoy no tenemos en la capital. Cuando dice que volvamos a ser felices, ¿se refiere en este contexto a la felicidad como la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos? Absolutamente. Y yo pongo un ejemplo siempre. Véale el rostro al capitalino. El que anda caminando, el que anda en un taxi, el que anda en un bus, anda preocupado, anda tenso, anda desanimado, anda con un rostro que refleja tensión. No podemos seguir en esa situación. Exactamente de eso hablo. Y hablo de necesidades básicas, Darío. Hablo de la vivienda. Me ha tocado visitar la Venezuela, la Ulloa, las Fuerzas Unidas, las Ayestas. La gente vive en unas condiciones de verdad que son infrahumanas y tenemos que avanzar en esa dirección. Yo digo, uno se cobija hasta donde le alcanza. Los puentes a desnivel, bueno, está bien, muy bonito, pero primero tenemos que ver cómo vive nuestra ciudadanía. ¿Cuánto debe Tegucigalpa? Fíjese que esa es una muy buena pregunta y lamentablemente en esta maraña de corrupción han incorporado una serie de fideicomisos en la ley, bajo la cobertura de la ley de secretos oficiales, pero nosotros hemos hecho estimaciones y puede haber una variación. Calculamos que debe de rondar los 4.000 millones de lempiras la deuda pública que tiene la alcaldía, pero insisto, difícil de precisar. Hay una serie de fideicomisos que no tenemos información ni acceso a ellos. En cualquier caso, esa cifra es un horror. Terrible, enormemente terrible, está en bancarrota. ¿Cómo plantea usted enfrentar ese monstruo? Y esto es muy importante, esa pregunta. Solos, todo lo que estoy planteando, Darío, no se puede resolver. Necesitamos el acompañamiento de la administración central y el acompañamiento de un poder legislativo que una vez que tengamos esa auditoría forense y que nos diga así están, nos permita acudir a un refinanciamiento de la deuda. De lo contrario, vamos a estar pagando esa deuda y con mucha incapacidad de poner en marcha todos los proyectos que hemos mencionado. Insisto, refinanciamiento de esa deuda y definir y diseñar un sistema de recaudación de impuestos mucho más eficiente. No es subiendo los impuestos que se recauda más. No es subiendo los impuestos, es teniendo un sistema que sea acorde con la realidad económica de los contribuyentes y sobre todo con capacidad de recaudar esos recursos. Señor Martel, ¿qué plantea usted para que esta ciudad tenga desarrollo humano? Nosotros lo tenemos muy claro, Darío. Tenemos que hacer y tomar una serie de medidas que nos permitan fortalecer, dinamizar la economía Explíquemelas, local. por favor. En primer lugar, tenemos que generar una serie de incentivos desde la alcaldía. ¿Para qué? Para que sea atractivo invertir en nuestra capital. Le pongo un ejemplo. Me acompaña dentro de las regidurías el ingeniero Yoyo Moncada, que es un gran desarrollador urbanístico. En primer lugar, ha construido, bueno, estas torres Metrópolis, Morazán, otras alianzas. Él me dice que tarda hasta 2 años, Darío, en obtener un permiso de construcción con el préstamo aprobado.
permiso de construcción, En- 2 en- años en el la gobierno local. alcaldía. ¿Cómo es posible que ya teniendo la capacidad de ir a invertir, la alcaldía le ponga trabas? Eso en primer lugar. Segundo lugar, las regulaciones están fuera de contexto. Ellos querían desarrollar una serie de edificios de vivienda social en Comayagüela para personas, para 1 o 2 personas, apartamentos de 30, 35 metros cuadrados, y la regulación de la alcaldía le exigía estacionamiento a personas que no tienen carro, que no lo van a usar y que un estacionamiento implica 30 metros cuadrados más. O sea, va a pagar el doble de lo que podría pagar. Eso es regulación. Tenemos que modificar eso. En segundo lugar, insisto, una política fiscal totalmente distinta a la que existe hoy, que suben los impuestos creyendo que van a recaudar más y lo que invitan es a la gente irse a la informalidad, no ser parte de la economía formal. En tercer lugar, hemos diseñado un proyecto que se llama Mi Primer Negocio. Aquí el hondureño es emprendedor, Darío. La gente se gana la vida de cualquier manera, hace tamales, hace bisutería, se busca la vida. Caricaturas y le va muy bien. No, por no, cierto. no, iba bien en la lista de los tamales, baleadas, caricaturas. Sigamos entonces. Pero no tiene el conocimiento técnico de muchas áreas, contabilidad, manejo de recursos, Claro. declaración de impuestos. Mucho menos sujeto de crédito en un banco. Mucho menos sujeto de crédito, y esa es la segunda parte, no tiene acceso al crédito. Entonces, vamos a diseñar este proyecto, primero para que no fracase la empresa, el microempresario. A mí me interesa como alcalde que triunfe. ¿Y cuál es la intervención del gobierno local en ese caso? Incubadoras de empresas. Tenemos que desarrollar una infraestructura capaz de acompañar a los emprendedores, asesorarlos y como su nombre lo dice, en Portugal les ha ido muy bien con las incubadoras de empresas, acompañan, lo asesoran y ya cuando usted puede volar solo, se le deja. Pero adicionalmente hay que permitirle el acceso al crédito. Y aquí tenemos que tener claridad de que mientras no hay acceso al crédito, mientras el circulante no exista, mientras usted se tenga que ir a prestamistas que le en el mercado. Sacan el ojo de la cara. Agiotaje, 10% diario, Darío, en el mercado, 10%, le prestan 1.000 lempiras y en la tarde tiene que devolver 1.100 lempiras. Así no se puede, tenemos que generar los mecanismos. Esperaría el acompañamiento de la banca, pero independientemente de eso, creo que tenemos que generar un fondo básico común de la alcaldía para hacer micropréstamos, microcréditos que permitan a esa cantidad enorme de personas que se ganan la vida vendiendo sus productos, lo que hacen, de su talento, que les vaya mejor. Desarrollo humano es algo más que comercio. Sí. Es educación, es salud, es arte, es cultura, es calidad de vida, es barrio mejor, barrio saludable, escuelas saludables, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su idea? Primero, e insisto, muy importante, el 48% de los hogares en nuestro país y en nuestra capital son encabezados por madres solteras. Tenemos que impulsar las guarderías infantiles. Las madres hoy por hoy es un problema, es una limitante. El cuidado de sus hijos lo dejan con su abuela, con su suegra, con un vecino. Eso lo entiendo, pero ¿a qué se refiere cuando dice tenemos que impulsar? ¿Cuál es la idea concreta? Crear guarderías municipales infantiles. Y hemos diseñado dentro de nuestro plan de gobierno la creación en 4 años de al menos 100 guarderías, habilitación de al menos 100 guarderías infantiles bajo la administración, financiamiento de nuestra administración. Deténgase un minuto. ¿Hay guarderías infantiles en Tegucigalpa? No, creo que hicieron 4 o 5 con el Fondo de Reconversión de Deuda con España, pero poco más. Necesitamos llevar esas guarderías y acercarlas a los barrios y colonias. ¿100 guarderías dónde y cómo? Tegucigalpa y Comayagüela tienen alrededor de 1.200 barrios y colonias. Y hay 44 aldeas, que esa es otra historia, Darío, esa es otra historia, las aldeas que hay, el Guayabo que hemos visitado, San Matías y otras cuestiones. Necesitamos definir desde un punto de vista de equidistancia y geográficamente habilitadas estas guarderías y vamos a llevarlas en primera instancia, son varias fases, pero en primera instancia a los barrios más desfavorecidos. Igualmente tenemos de manera paralela el impulso de centros de formación vocacional. Deténgase en lo de las guarderías antes para que me dé el detalle del financiamiento. ¿Cuánto cuesta eso? Una guardería medianamente equipada y de cierta envergadura como la que estamos planteando, le puede costar aproximadamente 5 millones de lempiras, entre 5 y 7 millones de lempiras debidamente equipada. Muy bien, continúe entonces con los centros de capacitación vocacional. Solo en el tema de la guardería. Y me van a decir, ¿y qué personal vas a meter ahí? Bueno, yo lo que le decía, los 4.000 empleos que me parecen excesivos hoy por hoy para lo que hay,
vamos a redestinarlo y redistribuirlo para que de esos mismos 4.000 empleos se vayan a atender las guarderías. En el tema de los centros de formación vocacional, yo cuando hablo con los jóvenes, ¿y usted qué hace? ¿Estudia? No. ¿Trabaja? No. ¿Y qué hace? Nada. ¿Y por qué? Porque no sé hacer nada. Centros de formación vocacional, pero no decirle que se vaya al Infob, Darío, sino que llevárselo al barrio, un pequeño taller que lo vamos a hacer con la visión que hicieron los coreanos, que lo han hecho los japoneses, que lo han hecho en Singapur, fortalecimiento del recurso humano, cualificación del recurso humano. Si usted forma un fontanero, esa persona en 6, 8 meses ya se puede ganar la vida sola. ¿Qué es eso? ¿Crear escuelas técnicas? Centros de formación vocacional no son escuelas propiamente, son talleres de formación, son más básicos. Sí, aprender haciendo. Aprender haciendo. Y en cuestión de 6, 8 o 12 meses, como mucho, usted ya tiene una profesión, si quiere ser chef, si quiere tener un salón de belleza, si quiere corte y confección, tantas. Y eso lo vamos a hacer no de manera antojadiza, sino en función de la demanda de nuestra economía, Darío, porque ¿de qué le sirve que se formen algo que no tiene demanda bajo nuestra economía? Tenemos que hacer ese estudio y en función de esa demanda ir impulsándolos. Generar plazas como el Parque Central, que está totalmente abandonado, para que puedan exponer. Y aquí tenemos un proyecto también, la recuperación del casco histórico, que viene siendo un cuento de hace años, solamente en infografías y en publicidad, pero no hacen nada por mejorar, generar espacios donde los pintores vayan a pintar y a vender su producto, conchas acústicas donde se potencie, y ahí tiene que meterse de lleno la alcaldía. No es un tema de que hagan lo que puedan, hagan lo que quieran. No, tiene que haber ese impulso municipal. Candidato a alcalde de Tegucigalpa, don Eduardo Martel, está aquí planteando sus ideas. Una pausa nada más, muy breve. Con toda la pasión del mundo, dibujo y converso y dibujo cada domingo a través de la pantalla líder de Televicentro, en este espacio en donde caben toda la forma de pensamiento. Si espacios plurales quieren, este es un espacio plural, indiscutiblemente. El programa Vanegas, en donde caben toda la forma de pensamiento. Y aquí me aprovecho siempre de la gentileza de nuestros interlocutores tan gentiles para elaborarles, sin ninguna pena, en su cara, obviamente con todo el respeto del mundo, una caricatura con la cual honramos siempre su presencia. Bastante avanzado el dibujo, abogado Martel. Ya no hay manera de echarse para atrás. Ya no hay manera de ayudarle, digamos. Por lo que veo a la distancia, me está haciendo un favor, ¿verdad? Sí, le estoy haciendo un descuento de un 35% aproximadamente, cosa que se debe agradecer, ¿no? Muchísimas gracias. Infinitamente agradecido. Sin duda. Aquí parece menor de 50 años en la caricatura, bueno, pues, lo cual ya significa un enorme favor. Señor Martel, Tegucigalpa es una ciudad que tiene un gran crecimiento poblacional. ¿De cuánto es la tasa? Mire, es una tasa, yo diría, no tan alta del crecimiento propiamente de la ciudad, sino de la migración que viene del campo, ¿no? Nosotros estamos prácticamente en 1.2 millones de habitantes, Darío, pero el problema no es ese. El problema es que tenemos una ciudad que no puede seguir absorbiendo esa cantidad de personas. La tasa de desempleo es altísima, estamos hablando de una tasa de arriba del 70% de desempleo y subempleo en nuestra capital, y eso lo que genera es hacinamiento, genera condiciones de vivienda insalubres, infrahumanas, genera caos, y tenemos que modificar esa realidad, ¿no? ¿Dónde se afincan principalmente las exigencias de servicios públicos del crecimiento de una población en una ciudad? Mire, le voy a decir algo sobre los servicios públicos. Prácticamente estamos sobre una cloaca en la ciudad capital. El servicio o lo que se refiere al saneamiento, es decir, tuberías negras, prácticamente no existe, Darío. Le estoy hablando de aquí muy cerca, por ejemplo, en Nueva Suyapa o en la aldea Suyapa, no existe, y prácticamente la gente tiene que hacer sus necesidades a la intemperie, sin ningún tipo de cuidado. Yo le diría que hay una necesidad enorme de agua, de acceso al agua potable y al saneamiento. Necesitamos potenciar la infraestructura básica de los barrios y colonias, y necesitamos sobre todo acercar a las personas a sus trabajos. ¿Y a qué me refiero con acercar? Transporte público. La capital recibe al año aproximadamente un incremento de 10.000 vehículos de su parque vehicular.
No podemos absorberlo. Mire nuestra topografía, nuestra geografía, estamos rodeados por montañas, tenemos que empezar a entender que hay que crecer verticalmente, eso es una realidad, pero además tenemos que potenciar lo que es el transporte público. Y nuestro transporte público está inspirado en lo que se llama el Transmilenio en Bogotá y lo que también se impulsó en Medellín, que el alcalde de Medellín realmente es una gestión muy exitosa. Tenemos que potenciar eso, agua, saneamiento, infraestructura básica en los barrios y colonias y transporte público. ¿Cuál es su plan frente al gran desafío del calentamiento global desde una ciudad capital de un país muy importante? Mire, yo estuve hace algunos meses, en Nicaragua en una reunión de la COPAL, de la Comisión de Partidos Políticos de América Latina, y nos hacían una presentación sobre el cambio climático. De hecho, el Partido Liberal hoy por hoy es miembro de esa comisión de cambio climático y he aprendido muchísimo. En primer lugar, que el cambio climático está grandemente determinado por las grandes economías. Es decir, nuestra incidencia en el cambio climático es meramente residual. No tenemos esa incidencia. Creo que Centroamérica andaba en torno al 2%, 1%, una cuestión muy baja. Pero nuestra condición local, hemos perdido aquello que era Tegucigalpa, aquel clima fresco, aquellos bosques de pinos que nos rodeaban. Las consecuencias sí las pagamos. Las consecuencias las estamos pagando y sufriendo. En primer lugar, por el tema del agua. Entendemos que estas cuencas del Río Grande, del río Guaserique, que son las que nos alimentan, están totalmente deforestadas. Hay que potenciar el cuidado y la reforestación de estas cuencas. En segundo lugar, en nuestra capital, y usted que desde hace algunos años reside circunstancialmente por acá, se han ido eliminando los árboles de nuestra capital, de nuestras medianas. Tenemos que reimpulsar el cuidado de nuestros bosques. Ahí tenemos la intención de plantar cerca de 100.000 árboles en nuestra capital. Estoy hablando del casco urbano, de la zona urbana, pero también de las cuencas de nuestros ríos para mitigar ese cambio. Hay que también entender, Darío, que tenemos que avanzar con el tema de la recolección de basura, que es otra historia aparte, es otro negocio aparte de lo que han sido estas administraciones. Nosotros hemos definido ya la necesidad de impulsar el reciclaje de la basura, y esto no es un proyecto fácil, sino que es un proyecto a mediano o largo plazo, pero sí vamos a instalar en estos 4 años lo que hemos denominado una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. ¿Esto qué es? No es ese crematorio que hay a la salida de Olancho, que es un desastre, que es un basural, que es una ofensa para los vecinos, para nuestra capital. La basura es negocio, Darío. Si instalamos esa planta, va a ser una planta que se va a autofinanciar, va a generar energía eléctrica, esa energía se le vende a la empresa generadora de energía y sostenemos nuestra planta, reducimos la contaminación, aprovechamos los residuos de basura que se puedan reciclar, en parte para combatir ese cambio climático. ¿Un alcalde tiene que ver en todos los aspectos de la vida de un ciudadano? Absolutamente. Muy es bien. El más cercano. Muy bien, muy bien. Entonces, aténgase a la siguiente batería de preguntas. ¿Cuál es su plan en salud? Centros municipales de salud. De ¿Qué asistencia significa básica. Hay una alcaldía que es la alcaldía de Morón en Argentina que desarrolló un modelo que nos estamos inspirando, centros básicos de asistencia en materia de salud. No estamos sustituyendo al Ministerio de Salud, no estamos sustituyendo los hospitales, estamos desarrollando un mecanismo a través del cual el ciudadano en su barrio pueda asistir a asistencia básica primaria. Si no lo podemos resolver, se transfiere al Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál es su plan respecto al transporte urbano? Es un modelo inspirado en el Transmilenio de Bogotá y en el que han realizado en Medellín. No es barato, estamos hablando que en Bogotá, que son expertos en Latinoamérica en el impulso de sistemas eficientes de transporte público, les ha llevado bastante tiempo, han tenido problemas, han diseñado una serie de parámetros, el nuestro sería de ciudades entre 600.000 a 1.5 millones de habitantes, pero es un proyecto caro, pero es sostenible si se hace de manera correcta. ¿Qué hará con esa... no sé qué palabra usar para no resentir a nadie, con esas ruinas que le dicen aquí el Trans 450? Ya no hay nada que hacer con el Trans 450, es un proyecto fallido, fracasado. Lo que vamos a hacer es una auditoría para identificar los responsables y que se deduzcan las responsabilidades, que los órganos competentes actúen.
Y con ese monstruo de cemento instalado ahí en medio de bulevares que necesitan mejores condiciones. Fíjense que Ámsterdam, Nueva York, por ejemplo, están avanzando hacia lo que es volver peatonales calles que en el pasado eran de vehículos. Es decir, están potenciando el que las calles sean peatonales. Y aquí estamos destruyendo, aquí no hay aceras, aquí no hay puentes peatonales, aquí la gente se tira enfrente de los carros. Hay que cambiar el enfoque que le dio el actual alcalde. Nuestro enfoque no va en esa dirección. Creo que hay que invertir en infraestructura, pero en un plan totalmente definido. Hay unos software especializados que van midiendo el tránsito y el tráfico, Darío, y en función de eso se hace la inversión. Pero lo que se ha hecho con esos puentes al chilazo en nuestra capital no han resuelto el problema del tráfico. Las cuentas del Trans 450, ¿qué destino deben tener? ¿El olvido o qué? Ni perdón ni olvido. Quizás suene trillada esta frase, pero ni perdón ni olvido. Que se deduzcan las responsabilidades. Se invirtieron más de 1.200 millones de lempiras en una primera fase y luego en unas ampliaciones que iban a habilitar allá por el estadio. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no se puso en marcha el Trans 450? ¿Dónde están los vehículos de transporte articulado que dijo Ricardo Álvarez que ya estaban en El Salvador y que venían en camino? Yo creo que debe de haber una investigación. Si usted deja pasar esto en aras de que no haya división, Darío, está marcando un precedente. La impunidad. ¿División de qué me está hablando? Aquí hablan de que no hay que ir a revolver eso porque va a dividir a la ciudadanía, va a dividir al pueblo hondureño. No es cierto. El pueblo hondureño está sediento de justicia. Y si usted perdona en aras de no hacer molote, lo que está haciendo es fomentando la impunidad e invitando a los que están al lado suyo. Bueno, si aquí el hombre dijo que no había que investigar, no, pero es que ese concepto es inaceptable. Una cosa es la unidad, una cosa es la concertación, una cosa es que estemos de acuerdo en propósitos comunes y otra cosa es la cohabitación del bombero con el pirómano. Así es. Es decir, ahí entra en complicidad. No, una cosa es una y otra cosa es otra, como decía un filósofo de mi barrio. Así es. Sí. Y coincidimos plenamente. A ver, usted aspira a ser alcalde de una ciudad que tiene grandes desafíos de aquí al futuro. Me ha hecho una reseña de sus planteamientos sobre problemas viejísimos que viene cargando Honduras y todas las ciudades de este país desde hace mucho tiempo. La falta de resultados, de una administración eficiente que facilite, que no estorbe, el impulso de proyectos para mejorar la vida en el barrio, el agua, el ambiente, el transporte, la vialidad, etcétera, etcétera. Pero las ciudades hoy en día están enfrentando, principalmente las que han resuelto los problemas básicos, están enfrentando otros desafíos. Los desafíos, por ejemplo, referentes a la conectividad, al uso de la tecnología para que la ciudad avance, no solamente el gobierno, sino los habitantes, etcétera, etcétera. Siendo usted un hombre joven, supongo yo que tendrá alguna visión de desarrollo en ese sentido. ¿Quiere planteármela? Por supuesto, con todo gusto. Hay un concepto en esa dirección que se llama ciudades inteligentes, ¿no? Que es acercar la ciudadanía a la conectividad, a la modernidad, a la tecnología. Hoy estamos nosotros en fases prehistóricas de la conectividad. Me da risa cuando hablaba el ministro de Educación en línea del sistema educativo nacional. La gente no tiene ni conectividad, la gente no tiene ni computadoras. No es cierto, es una farsa. Tenemos que avanzar hacia eso. ¿Por qué? ¿Por qué se desfase, Darío, con otras sociedades hoy por hoy? Ya no es en años naturales, es en años luz. Si nosotros no acercamos nuestra capital y nuestras ciudades a la conectividad, vamos a estar al margen. ¿Y a qué me refiero a eso? Somos una población joven. El promedio de edad de nuestra población es de 23.5 años. Esos jóvenes están ya inmiscuidos en esa tecnología. Pero tenemos que generar la infraestructura de acceso, en primer lugar, a la conectividad para que la gente pueda desarrollarse plenamente e impulsar el buen uso de esta tecnología. Este es un proyecto que, insisto, es caro, pero lo queremos impulsar al menos en una primera fase inicial. Además de ese proyecto y de otros que usted me ha mencionado, en toda la
inversión social necesita de muchísimos recursos económicos. Con una municipalidad de Tegucigalpa, con una deuda como la que tiene, con compromisos como los que tiene, con una maraña burocrática tan salvaje como la que usted ha descrito, ¿cómo piensa financiar tanta cosa para que no se quede en fantasía? Primero, eficientando el uso de los recursos que ya tenemos, es decir, combate a la corrupción. Se siguen drenando muchos recursos condicionados por la corrupción. Eso es lo primero, eficientar. En segundo lugar, vuelvo a reiterar, necesitamos refinanciar la deuda que vamos a encontrar. Para eso vamos a necesitar un plan conjunto con el gobierno central y con el Poder Legislativo para esa aprobación. En tercer lugar, vuelvo a insistir, hay que diseñar un nuevo sistema de recaudación de impuestos. No subiéndolos, incluso creo que hay que revisar a la baja la carga impositiva que ahoga al microempresario, que ahoga al mediano empresario. Cuarto, impulsando estos incentivos, Darío, que hablaba anteriormente, para que invertir en Tegucigalpa sea un atractivo, para que invertir en Comayagüela sea un atractivo. Recuperar el centro, por ejemplo, y nosotros estamos teniendo la previsión de que el que llegue a invertir al centro, el que llegue a poner su negocio, darle una exoneración fiscal de los impuestos municipales para que haya un atractivo. ¿Por qué me voy a ir a una zona donde hoy por hoy no tengo ningún atractivo? Mejor me quedo en otras zonas más seguras y donde hay más circulantes. Quinto lugar, el tema, por ejemplo, puntualmente de los mercados. Todos los mercados están saturados y muy cerca geográficamente en nuestra capital. El mercado de las Américas, el Colón. Necesitamos hacer una revisión para redistribuir ese dinamismo económico y ubicarlos en zonas donde vaya a potenciar. Son algunas de las medidas que vamos a tener, pero creo que la corrupción sigue siendo un flagelo que nos está hundiendo. 70.000 millones de lempiras se van del presupuesto general de la República en corrupción al año. La última pausa del programa. Estoy conversando con el aspirante a la nominación del Partido Liberal para la alcaldía de Tegucigalpa, el abogado Eduardo Martel, del movimiento Recuperar Honduras, que postula las aspiraciones presidenciales de don Luis Zelaya, actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Hábleme de las virtudes de su candidato presidencial. Diga lo que quiera, por favor. A Luis yo hace 4 años no lo conocía, lo he conocido y hoy por hoy puedo decir que somos amigos. Y estoy acompañándolo en esta gesta que iniciamos allá por el 2017 por su firmeza, por sus valores, por su transparencia a la hora de tomar decisiones, por sus intereses de país, por no pactar con esos intereses oscuros a los que nos invitaron a pactar, porque siempre se había hecho así, nos decían, por mantenerse firme del lado de la oposición y sobre todo por estar buscando que el Partido Liberal sea un instrumento que coadyuve a la recuperación de la democracia en nuestro país. No ha sido fácil, han habido campañas mediáticas muy fuertes en contra, impulsadas obviamente desde el poder central, desde el gobierno central, porque nos invitaron a reconocer la victoria de Juan Orlando Hernández Alvarado y dijimos que no, entre otros pecados capitales con el poder actual, pero tiene esa firmeza, esos valores, esa templanza y obviamente la cualificación académica para desempeñar el cargo de presidente de la República. ¿Cómo ve el panorama político de este país que este año está convocado a primarias y generales? Muy oscuro. Muy frágil. Estamos viendo las decisiones de un Consejo Nacional Electoral que asumió hace 18 meses y además de cobrar su jugoso salario, no sé qué estuvieron haciendo, no entiendo cómo a 20, 25 días de un proceso electoral estén tomando decisiones y prácticamente digan, hagan lo que quieran, aquí nosotros no nos metemos, una irresponsabilidad. Pero más allá de estas triquiñuelas que creo que así nos querían tener, Darío, tenemos la clara convicción, la decisión adoptada de que después del 14 de marzo tenemos que unirnos a aquellos sectores que queremos cambiar lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo?
Estamos viviendo desesperanza, estamos viviendo una situación de condiciones muy graves de vida. Estamos viviendo en un régimen no democrático, todo lo contrario, autocrático, dictatorial. Estamos viviendo una etapa en la que hemos perdido cualquier atisbo de Estado de Derecho y eso hace peligrar. Yo veo estas realidades de nuestra sociedad aquí en Tegucigalpa. Cuando esa gente tome la decisión de salir a las calles, no va a haber quien lo pare. ¿Cómo califica el actual gobierno? Un gobierno ilegítimo y un gobierno corrupto. Yo creo que esas dos palabras resumen lo que ha sido el gobierno del Partido Nacional los últimos años. ¿Están conscientes los electores de eso? No estoy tan seguro, pero yo sí les digo que de su decisión va a depender el futuro de ustedes, no del país, de ustedes mismos. Si no hay participación, si no se involucran, si no asisten a las urnas, yo no entiendo cómo luego podemos quejarnos de las decisiones que tomen los gobernantes que llegan ahí por la propia indiferencia de muchos ciudadanos. Señor Martel, para terminar el programa, porque nos hemos quedado sin tiempo, quiero que le deje usted un mensaje a los capitalinos a pocos días de la decisión de cada uno de los electores en la soledad de su conciencia. Como aspirante a alcalde de Tegucigalpa, tómese un minuto para decirles lo que usted quiera. Muchísimas gracias, Darío. A los capitalinos les digo, podemos vivir mejor. No tenemos que acostumbrarnos a las condiciones de vida en las que estamos, pero tenemos que luchar, tenemos que forjar nuestro destino, tenemos que ser agentes de cambio, no tenemos que quedarnos en nuestra casa diciendo fuera este y fuera el otro. Hay que asistir el 14 de marzo a votar, analice usted las opciones, tome las decisiones que estime pertinentes, pero no permita que le definan el menú para noviembre. Vaya usted, asista, no se quede en su casa y sea parte de este proceso de cambio. En lo personal, y lo digo con toda claridad, tenemos las enormes posibilidades de recuperar la capital de la República que ha estado en 24 años al frente del Partido Nacional. Este es el momento, esta es una oportunidad única. Volvamos a ser felices, volvamos a construir, pero de la mano y con su acompañamiento. Tengo una caricatura que ofrecerle en recompensa a la generosidad suya. Bueno, no sé si será una recompensa justa, pero es en recompensa a su generosidad de venir este domingo, teniendo tantas tareas por realizar en su vida política, pero dedicarnos una hora para conversar con nuestros espectadores. Le muestro precisamente al público la caricatura de nuestro invitado, el candidato a alcalde de Tegucigalpa, don Eduardo Martel. ¿Qué opina de nuestro obsequio? Yo sé, Darío, que usted me tiene un alto aprecio. Pero no sabía cuánto. Yo sé, no lo dimensionaba. Ha rebasado mis expectativas. Me tiene un gran aprecio, lo felicito. Es una persona altamente talentosa. Por eso estamos compartiendo esta lucha con los mismos valores y principios. Muy bien, gracias por sus palabras. Déjeme una palabra, un solo término como respuesta a estas últimas inquietudes que quiero plantearle. ¿Cuál es la razón más importante que tiene usted para luchar? Mi familia. ¿Cuál es el desafío de los políticos de hoy? Ganar confianza. ¿Quién es Dios? Nuestro referente. ¿A quién ve frente al espejo cada mañana? A un soñador. ¿Qué nombre se le viene a la cabeza con la palabra héroe? Mi padre. ¿Qué nombre se le viene a la cabeza con la palabra corrupto? Juan Hernández. Si le toca vivir otra vez, ¿qué sería usted? Probablemente ingeniero agrónomo. ¿Ha ofrecido el sol, la luna y las estrellas a alguien alguna vez? A Dalmira Martínez, mi esposa. ¿Le creyó? Si me creyó, no sé si está complacida con esas lunas, estrellas. ¿Qué haría usted si fuera hoy el ministro de Salud? Comprar vacunas para nuestra población. ¿A quién sueña conocer? Sueño conocer, no sé, me gustaría conocer personas que admiro muchísimo como Barack Obama, para mí un referente de la política norteamericana. ¿Le teme al futuro? No, estamos preparados para enfrentarlo. ¿Es posible ganarle a los cachurecos la municipalidad de Tegucigalpa? Con toda seguridad que es factible. Gracias por venir al programa, le deseo muchos éxitos. Gracias, igualmente, un placer. A todos, gracias. Adiós.